Estuvimos comentando al comienzo también que han habido varios intentos en la integración de diferentes tipos, ¿no? También lo comentó José sobre que ha habido aspectos de integración económica, científica o diferentes tipos de integración en Latinoamérica. Y como usted dice, en este aspecto de la integración académica y científica, en las reuniones que ha estado usted, ¿creen que lleguen a un buen puerto o al final solo sea también conversar y realmente no se lleguen a acciones concretas? Nos indica usted, nos da mucha esperanza de que esta integración académica se realice en un futuro cercano, ¿no? De repente en un mediano plazo. ¿Cómo usted ve los encuentros y estos foros en los cuales usted está participando? En realidad, la región de América Latina y el Caribe es una de las regiones con más redes, asociaciones nacionales, subregionales, regionales enteras del mundo. Aquí llega usted a una universidad, cualquiera que sea, de las grandes, por supuesto, y sobre todo las públicas y nacionales, levanta una piedra y hay una red, ¿no? Lo decimos metafóricamente. O sea, tenemos redes de todo, de todo, de todo, de todo, de todo científicas, de grupos de trabajo, temáticas, subregionales, absolutamente. Digo, me tardaría yo media hora tan solo diciéndole la cantidad de redes de asociaciones que hay en nuestra región. Pero tenemos una maldición, que cuando acordamos en las reuniones regionales multitudinarias, de miles, la última de Córdoba, Argentina, de 2018, tuvo cerca de 12,000, 15,000 participantes, representantes de toda América Latina y el Caribe, tanto en línea como in situ. Yo ahí estuve en el comité de redacción de la declaración final y he participado en todas las reuniones regionales. Somos multitudinarios y acordamos y decimos y avanzamos programáticamente. Pero cuando hay que pasar a la acción, que es la pregunta que usted me hace, cada red y cada asociación trae su propia agenda. La Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL, que es la asociación más antigua de universidades, tanto públicas como privadas, trae una agenda que han discutido con los rectores cada año. La ACES, que fue creada en 2008 en Cartagena de Indias, trae su propia agenda. El SUCA, el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, trae su propia agenda. La Red de Universidades del Caribe trae su propia agenda. Entonces, después de las reuniones, cada quien nos metemos en nuestras redes. Yo, por ejemplo, en la mía, que estamos ahorita convocando a un Call for Action que tiene sede en Barcelona, en Europa. Bueno, estamos en 80 países. GUNI, se llama The Global University Network for Innovation. Traemos nuestra propia agenda para 5 años. Yo soy miembro del Comité de Expertos Internacional de esta red y en las discusiones hemos llegado a un acuerdo. Igual aquí, yo soy miembro del ECOES, que es un- una, un, una propuesta gubernamental para desarrollar la movilidad estudiantil y académica en México. Se llama ECOES, lo acabamos de constituir. ¿Cuál es el punto que nos ha faltado? Recursos, por decirlo de una manera simple, sencilla y directa. En todas las experiencias de internacionalización e integración, Campus Asia, óigase las redes de los países comandados por Australia y etcétera, de Asia-Pacífico, el proyecto Bolonia, los proyectos Erasmus, el proyecto norteamericano de Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio, en todos cuando se ha podido avanzar es porque hay fondos gubernamentales o intergubernamentales para desarrollar los programas. El caso más emblemático es Europa. Europa constituyó el Consejo Europeo en 1998, bueno, desde el Tratado de Maastricht, ¿no? Antes del 98, crea el proyecto Bolonia, el proyecto Comet y todo lo que fue el proyecto de integración europea, que todavía sigue siendo el más emblemático. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo creó un fondo que ellos deciden, priorizan, estandarizado para crear el sistema de créditos educativos,
el suplemento, el diploma suplementario, el programa Erasmus Mundo, el Consejo, el Consejo Europeo de Investigación, el famosísimo Council of Research, the European Research, etcétera, porque hay fondos puestos por todos los países. Entonces, ¿cuál es el punto que ahorita vamos a trabajar para que se haga realidad toda la integración o las asociaciones y redes, como dice Yareni, que tenemos por todos lados? Fondos, recursos. Entonces estamos ya valorando la cantidad de millones de pesos o las monedas equivalentes de América Latina para crear este fondo, definir prioridades, ya las tenemos, ya sabemos a dónde tiene que ir la investigación, la autodeterminación científico-tecnológica en nuestros países, cuáles son los problemas más acuciantes que tenemos, a dónde tenemos capacidades de colaboratorios, de articulación de grupos de investigación trans e interdisciplinarios, problemas de complejidad altísima que tenemos. Entonces, pero hay que ponerle dinero. Entonces, si logramos ya es un acuerdo, incluso le digo que estamos trabajando vía convenios bilaterales y después ya van a ser multilaterales para crear este fondo. Con esos recursos vamos a constituir esta asociación o agencia regional de cooperación, llámese como se llame, vinculada a la CELAC, para de trabajo de corto, mediano y largo plazo, porque tareas de investigación científica, de transformación de la universidad, transformación de currículas, formación de profesores, de investigadores, etcétera, requiere su tiempo, por lo tanto hay que pensar, hay que tener una visión de unos 10, 15 años y que se haga realidad precisamente este proceso de integración. Este es el punto ahorita central de factibilidad de que logremos rearticular una nueva fase de integración, porque asociaciones y redes, reitero, tenemos, pero por cientos o miles quizá, pero nos hacen falta fondos donde todas las redes y asociaciones concurran, vayan, es un fondo concursable y digan, bueno, aquí tenemos 15 investigadores de 10 universidades de las mejores, la USPI, la UBA, la UNAM, la UAM, el Politécnico, la Universidad Nacional de Colombia, etcétera, las principales universidades, y vamos a trabajar el tema del litio. Vamos a trabajar la nueva tecnología para que no vendamos por kilos el litio, sino que vendamos las pilas enteras y vendamos el procedimiento de alta tecnología disruptiva para que tengamos una derrama de recursos que beneficie hacia nuestros pueblos para superar niveles de pobreza, de miseria, de hambre, de desigualdad e inequidad. Recuerden que estamos en la región más desigual del mundo, no la más pobre, pero la más desigual. Y el punto de la desigualdad es el tema crucial. Entonces necesitamos fondos para atacar esa desigualdad. Y ese es el punto que estamos poniendo de la CRESMA 5 en Brasilia el año que entra. Perfecto, doctor Axel. Muchas gracias por esta intervención y bueno, esperamos que haya una voluntad política porque en realidad también los fondos lamentablemente la deciden los políticos, ¿no? Y no deberían ser cuestiones de Estado y no cuestiones de gobierno, ¿no? Entonces, si sigamos con las preguntas, yo tenía una pregunta también para Aurora, que de repente nos puede, ha hablado también el doctor Axel sobre las desigualdades, sobre el acceso a la educación. ¿Cómo ves este desafío del acceso a la educación también en Latinoamérica? Porque en Europa la mayoría de las universidades son estatales. No sé si también será un obstáculo, porque en Latinoamérica la educación se ha mercantilizado, ¿no? Europa ve la educación también como un aspecto de desarrollo, ¿no? Y en Latinoamérica ven la educación como una cuestión de negocio. Entonces, ¿crees que hay también un impedimento en ese aspecto? Aurora, tú que has tenido la experiencia de participar también en diferentes foros y encuentros.
Pues afortunadamente, como me ha tocado el privilegio de acompañar en algunos eventos al doctor Axel, escucharlo, leer su obra, he visto, por fortuna, que hay muchas universidades que tienen ese enfoque social, ese compromiso social. Hay muchas cosas que se están haciendo. Siempre el debate entre las universidades públicas y privadas van un poquito antagónicas, pero yo insisto como y reitero en lo que inicié diciendo, inicié comentando con respecto a que hay que ver las fortalezas, lo que ya se tiene, porque si nos entretenemos entre todos los problemas, así como hay lista de redes y que ya están haciendo cosas, también lista de problemas, yo me enfocaría a todas esas posibilidades y potencialidades, como en el caso de las redes y como en el caso de estas nuevas perspectivas. Afortunadamente, en las redes, como en la red de jóvenes investigadores, insisto, hay muchos educadores con diferentes perspectivas, que si bien desde la evaluación, desde la tecnología, desde las artes, desde la medicina, desde las matemáticas, lo único que nos haría falta es crear estos espacios como para empezar a crear proyectos interdisciplinares cada vez más complejos y cada vez más amplios. Entonces, si bien son desafíos, desde la participación del doctor Axel y las participaciones de las compañeras, yo lo que puedo decir es que tenemos muchas cosas por hacer y que si bien en el mundo de la complejidad, a veces cuando empiezas algunas cosas, el efecto caótico llega a sacarnos de onda, como que necesitamos a alguien que nos diga como por dónde, tenemos esa posibilidad que en las redes nosotros vayamos también definiendo como por dónde queremos colaborar, desde dónde podemos para ocupar las experiencias, nuestros conocimientos y nuestras posibilidades y seguir armando más proyectos, no solamente para armar redes donde sus integrantes se acumulen por cantidad, sino esas posibilidades, ¿no? Esas posibilidades reales de proyectos con enfoque social. Entonces yo lo veo más un desafío motivante, como un desafío paralizador. No sé si estoy pecando de ingenua, pero yo lo veo como esa posibilidad, porque además personas como el doctor Axel Didrikson y de otros que ya tienen más claro la definición, ese rumbo de por dónde vamos, yo creo que nada más aquí la estrategia sería no perderle la pista al doctor Axel Didrikson y a muchos que están marcando estos ejercicios y estos avances en integración. Muchas gracias por este aporte. José, si tienes alguna pregunta, nos avisas. Sí, No primero, bueno, sé. me gustaría hacer primero un comentario y después hacerle una pregunta, ya que el doctor Axi y la doctora Aurora ya han recibido preguntas, a Yareni y a Marta Juliana en combinación, pero primero el comentario. Yo he estado trabajando en los últimos años con el doctor Héctor Casanueva, con un profesor chileno que está localizado en España, que ha venido trabajando en la iniciativa del espacio común de educación superior, investigación, ciencia, tecnología e innovación, Europa, América Latina y el Caribe. Esta es una iniciativa que se ha creado. Sin embargo, yo le proponía que primero, desde mi punto de vista, Latinoamérica tiene, o Latinoamérica y el Caribe tienen, o deberían, estructurarse antes de pasar a una cooperación birregional, ¿cierto? Entonces, ya que Yareni tocó el tema de movilidad virtual, ¿cierto? Como una opción, Aurora también lo tematizó en su intervención, me gustaría saber qué opinión tiene Yareni al respecto. Bueno, eso es una de las críticas mayores que hemos hecho nosotros desde la sociedad civil estudiantil en Europa, que la movilidad virtual no tiene esa riqueza que ofrece la movilidad física, porque se basaría simplemente en resultados, en conocimiento que uno recibe, más no en conocer las diferentes culturas que se puedan tener, en el enriquecimiento personal que atrae toda esta movilidad académica, ¿cierto? La movilidad virtual como un eje
para, primero que todo, fomentar la integración regional, ¿cierto? Esa pregunta sería, Irene, ¿crees que eso tiene viabilidad? Y a Marta Juliana se la pregunto como egresada y como una persona que, bueno, ha estado, tiene esta experiencia muy presente todavía. ¿Crees y, bueno, lo ves tú como una opción para los estudiantes? ¿Crees que hubiese tenido el mismo impacto en tu carrera profesional, en tu desarrollo profesional? Me gustaría dejar esa pregunta para las dos. Muchas gracias por la pregunta. Me la preguntaron también en la universidad, ¿sí? Y voy a reiterar mi respuesta. Quizás es la perspectiva por la cual tú le veas esa pregunta. Sí, tienes toda la razón. Es a base de resultados. Pero más que la cultura y experimentar y conocer, quizás te ayuda a enfocar un poco en concentrarte y colocar su atención justo en el tema que tú requieres, que quizás habrían otros factores que te podrían distraer. No estoy desmeritando la experiencia en físico del viaje y conocer otras culturas, pero sin embargo, desde mi experiencia tuve que compartir con personas de otros países, Ecuador, Perú, México, y la experiencia fue igual como si yo lo hubiera compartido en físico en cuestión de comunicación, de conocer sus vivencias. Yo creo que es más que todo es perspectiva, sí, es perspectiva. No le veo ninguna dificultad, la verdad. Eh, Dado que uno pudiese alternar su profundización del conocimiento y a la vez estar trabajando en ciertos proyectos personales que se tengan y que por cosas no puedas salir de tu ciudad. Entonces, eh, debilidad no, fortaleza mucha. Sería mi respuesta. Ambigua, pero buena. Areni, por favor, te cedemos la palabra. Gracias. Sí, bueno, pues yo tengo ahí varios sentimientos encontrados. Y bueno, les comparto un poco de estas reflexiones justamente y basadas también en experiencia. Que si es posible, sí, me parece que es posible, pero creo que se tendría que trabajar mucho y yo la vería más como pues estas experiencias que son mixtas, ¿no? O de blended learning. Sí me parece, como lo comenta José, que se puede trabajar, también lo comentaba, ¿no? Por estos resultados, por estos indicadores, ¿no? Con proyectos muy específicos y acciones que se quieren lograr con esta colaboración. Claro que reduce también costos, ¿no? Que tiene que ver con la estancia y demás, y les permite también conocer un poco de lo que están haciendo en otro lado. Sin embargo, también considero que es necesario toda esta parte inmersiva, una experiencia inmersiva, porque ahí apela tanto, no solo a lo académico, ¿no? Y a la profundización de conocimientos y demás, sino a cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿no? La identidad profesional, pero también con la identidad cultural, ¿no? Con este reconocimiento de los otros, ¿no? Y también me parece que es muy importante, como lo comentaba también José, que realmente lo puedan tener desde antes, ¿no? Por ejemplo, si están en un proceso de iniciación, ¿no? Formación inicial, ¿no? Y demás, y que están construyendo su identidad como profesionales, ¿no? En sus áreas, pues claro que les permite conocer cuáles son estos otros campos, ¿no? Les abre estos otros horizontes y les da posibilidades también de autodeterminación y de que ellos puedan ser también mucho más autogestivos. Entonces, sí me parece que es una experiencia en otros niveles y yo lo vería como en esta cuestión de que lo pudieran hacer mixto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que tengas, por ejemplo, un primer acercamiento, ¿no? Se conocen y demás, empiezan a trabajar, sí, por objetivos, tienen algo que comparten con estas comunidades virtuales de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Y
que también tengan esa posibilidad de ir, de experimentarlo, de estar con la comunidad, de estar con la sociedad. Todo esto también que se trabaja mucho, por ejemplo, en Girona, ¿no? Que es toda la educación 360, ¿no? De cómo incluimos al gobierno, cómo incluimos a las familias, cómo está nuestro barrio, ¿no? Y cómo lo podemos hacer con este impacto social que también lo comenta Aurora, ¿no? Que es necesario porque realmente lo que queremos es que todo esto no se quede nada más en una publicación, ¿no? En un resultado numérico, sino que transforme nuestras realidades y que nos dé para seguir haciéndolo. Entonces, sí me parece por ahí. Y la otra es que muchas veces se tiende, por ejemplo, en lo virtual, en estas evidencias, ¿no? Y que tengamos esto muy cuantificado, ¿no? Estos objetivos, ¿no? Que sean reales y demás. Entonces, creo que tendríamos que repensarlo y ver también estas otras posibilidades, no solo rescatar, por ejemplo, las buenas prácticas, ¿no? Qué bueno que te quedaste con estas experiencias, qué de eso podemos mejorar y demás, pero también ver, pues, qué lecciones aprendidas nos llevamos, ¿no? Qué no funcionó, qué podemos mejorar, sobre qué podríamos trabajar. Creo que también algo importante, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con lo virtual, es que lo podamos hacer realmente no solo como una simulación, porque ese es el problema muchas veces, ¿no? Pues ya estaban ahí y demás, no sabemos si sí participaron ni nada, al final estuvieron presentes, ¿no? Y cumplieron con sus horas y demás. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá y cómo podemos promover otro tipo de prácticas? Que realmente les ayuden a esta conformación de su identidad, que no se quede solo en esto institucional, sino que realmente apele a la autoformación, ¿no? A este Bildung. También creo que podría ir como en esta cuestión de adecuarlo y que estas comunidades de aprendizaje pues trasciendan lo geográfico y que se puedan seguir estas colaboraciones. Pues ya acabó mi estancia, ¿no? Pero pues yo mantengo este contacto y sigo trabajando, aunque ya no esté en ese lugar, pero podemos hacer también estudios comparados, ¿no? Podemos ir viendo cómo podemos hacer estas transferencias en las regiones y comunidades en las que estamos. Y bueno, también repensarlo desde estos otros puntos, ¿no? Bueno, aquí me está sucediendo esto, ¿ustedes qué piensan en su experiencia que ha hecho? Entonces, ese compartir, y lo comentaba también el doctor Axel, ¿no? Este colaboratorio, ¿no? O sea, vamos a colaborar, pero estamos en esta fase, ¿no? De curiosidad, de experimentación, y que nos demos también ese chance. Creo que es lo que nos da la oportunidad de renovarnos, ¿no? De hacer realmente estas disrupciones, ¿no? Y la colaboración, ¿no? O sea, no nada más es, voy a colaborar, ¿no? Y poner un poquito de mí, sino que también hay acciones que van a decir de mí, ¿no? Creo que por ahí iría. Exactamente, y bueno, eso también es algo muy importante de no solo hablar y la acción. Yo creo que de nuestra parte también somos latinoamericanos que estamos viviendo en Europa, y por supuesto nos preocupa la situación, y porque vemos también cómo aquí han funcionado todo lo que nosotros quisiéramos para Latinoamérica, ¿no? Estos programas de Erasmus, con validación de los estudios y movilización, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una conversación muy interesante, una discusión que esperamos volver a retomarla y seguir hablando, porque hay muchos temas también que se han quedado. Hablaron también sobre el idioma, ¿no? Pero si uno se da cuenta también en la Unión Europea, la cantidad de idiomas que hay que uno ni siquiera sabía que existía, ¿no? Pero igualmente sí están unidos a través de un sistema también de integración académica, ¿no? Entonces, no sé, José, si quieres dar algunas palabras por mi parte. Estamos ya casi terminando este encuentro. Yo les doy las gracias a cada uno de los panelistas por esta información, esta experiencia, este intercambio de conocimientos que hemos tenido, y esperamos volvernos a reunir por parte del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria, de políticos de Kairos y la red de estudiantes Kairos también. Les agradecemos. Le doy la palabra a José Ramón. Si alguien también quiere decir algo para finalizar, por favor, no duden en decirlo. Muchas gracias.
pues para tener entonces las palabras ya de despedida, si alguien quiere añadir otro comentario más, doctora Aurora, por favor. Pues mi invitación sería a seguir sumando redes, esfuerzos, no importa si es de lo individual, no importa si son colectivos pequeños, no importa si son disciplinares, acá los hacemos interdisciplinares, proyectos, me refiero, o redes muy amplias, sino la idea es intentar evitar la fuga de cerebros, ¿no? Es mucha inversión económica, humana, que son muchos años de preparación y formación como para no buscar alternativas de autogestión, de proyectos profesionales de altísima calidad que tiene a nivel regional. Entonces, mi propuesta, sugerencia, invitación es seguir sumando, que sigan creciendo las redes en el sentido de colaboraciones reales, donde ustedes mismos nos puedan hacer invitaciones como esta, que estamos encantados, y porque además hay muchísimas formaciones y perfiles de jóvenes que lo que quieren es participar. Por eso entraron a la red de jóvenes investigadores Kairos, pero desafortunadamente no teníamos como un espacio, como una logística, entonces la vamos a ir creando también desde las colaboraciones. Entonces, yo les doy el agradecimiento desde lo más profundo de mi alma a José Ramón, a Alcides, al doctor Axel Didrikson y a cada una de las participantes que hablaron, pero también de la gente que está escuchando y que todavía no sabemos el impacto que va a tener esto. Seguramente va a ser muy favorable. Gracias. Gracias, Aurora. Yareni, por favor. Bueno, pues yo nada más igual agradecerles este espacio y que podamos seguir intercambiando pues estas reflexiones y trabajar en conjunto. Y me gustaría terminar también con esta frase que también creo que coincide con algo que decía al inicio Aurora. Decía, no sé si soy ingenua, pero pues yo quiero seguir creyendo en esto. Entonces, pues yo lo asocio muchísimo también, ¿no? A seguir creyendo en esta utopía, ¿no? Y rescato esta frase de Fernando Birri, perdón, que muchas veces es atribuida a Galeano, pero dice, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar, ¿no? Entonces, creo que estamos justo en ese momento, ¿no? O sea, tenemos ya una agenda, pero pues bueno, surgen nuevos desafíos y demás, y creo que en este camino estamos y es lo que queremos hacer, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Yareni. Doctor Axel, de repente unas últimas palabras. Bueno, también mi agradecimiento y mis disculpas otra vez por haber llegado tan tarde. No, yo quería, sobre los comentarios anteriores, poner un tema que estamos debatiendo fuertemente, que es sobre el tema de la digitalización y la conectividad. En realidad, después de la pandemia, el confinamiento, perdón, durante la pandemia que entramos al confinamiento, tuvimos que meternos a todas estas plataformas digitales y lograr la comunicación, etcétera. Y después, cuando que regresamos a la normalidad, lo cual no queremos que regresemos a la normalidad, estamos en un periodo distinto, ya no se usa nada o se usa eventualmente. Y entonces la capacidad de aprendizaje que tuvimos durante la pandemia, del uso y manejo de nuevas tecnologías, ya no se está reproduciendo durante la parte actual de presencialidad y volvimos otra vez a la clase retórica tradicional, etcétera. Pero descubrimos una cosa muy importante, que pensábamos a las nuevas tecnologías como las herramientas que nos iban a poder hacer una expansión increíble de la matrícula y de la población en nuestras instituciones. Resultó ser lo contrario, resultó ser otro mecanismo más de desigualdad, porque la mayoría de los estudiantes, todos los datos nos los demuestran, tuvieron poca capacidad de conectarse,
o no la tuvieron absolutamente, o lo hicieron parcialmente, o lo hacían a través de un teléfono que no tenía la conectividad y la banda ancha, como ahorita nos pasa inclusive a nosotros, en sus casas o en su calle o en el... Y lo que tuvimos fue que en lugar de que las nuevas tecnologías nos ayudaran a llegar a los niveles, los sitios más extremos de nuestro país o del planeta, inclusive para aprovechar estas nuevas tecnologías, resultó lo contrario, resultó un factor de desigualdad. Entonces, visión crítica respecto a las nuevas tecnologías que pues resultaron limitadas. José, por favor, tus palabras finales, agradeciéndote a ti No, también, pues por favor. de mi parte, pues muchísimas gracias a todos y a todas los que participaron. De verdad que además de ser la primera discusión donde, bueno, queríamos ver cuáles son las perspectivas que tienen, de esas diferentes perspectivas ha sido mucha la riqueza que personalmente he sacado. He tomado nota de todo lo que se ha dicho, o por lo menos lo que he podido captar y entender, porque como les digo, esto es una iniciativa que apenas comienza, como el doctor Didrikson ha mencionado, ya desde la perspectiva, desde el punto de vista político o digamos de cooperación regional, ya se están estableciendo los cimientos, pero esta es una iniciativa que personalmente la quiero proponer desde la sociedad civil. Vemos que son varias redes las que estamos trabajando. En este punto, la red de jóvenes Kairos, la red de jóvenes investigadores Kairos, la red Kairos por un lado, cuentan con el apoyo y con la ayuda, o digamos, nos apoyamos mutuamente el Centro Académico y Cultural Latinoamericano en Austria y políticos desde Europa. Entonces, este intercambio de conocimiento, usémoslo para, esto sí ya es una opinión muy personal, para la creación de la Unión Latinoamericana y Caribeña, que veo que es muy necesaria porque se están uniendo los continentes, se están uniendo las regiones. Está la Unión Africana que se está formando ya oficialmente, o bueno, ya está establecida, pero se está impulsando. Existe la Unión Europea ya desde hace 70 años. Asia se está formando. Entonces, ¿dónde está Latinoamérica en todo este aspecto geopolítico? Cierto, la voluntad política hasta ahora no ha dado el camino hacia esa dirección. La voluntad económica ha estado muy difícil. Vemos que hacen falta fondos, así también para la educación. Ahora imagínense cómo va a ser una integración económica en este sentido. Entonces, creo desde mi punto de vista que la integración académica es el camino a seguir. Para terminar, con una frase que me ha gustado mucho de José Martí, nuestra América es en verdad la tierra de todos, no la de nadie en particular, así que si todos tenemos un idioma en común, o por lo menos nos entendemos entre todos, creo que esta tierra también es para todos los que estamos formamos parte de ella. Y aunque estemos en Europa, nos sentimos latinoamericanos también en la distancia. Añade él, todos los hombres, le añado yo, y las mujeres que hemos nacido en ella o venido a ella por cualquier medio, tenemos derecho a trabajar por su bien y a gozar de este bien. Entonces, trabajemos por el bien de la integración académica que lleva al fin de la Unión Latinoamericana y Caribeña. Muchísimas gracias por su participación. Estaremos comunicando los siguientes pasos. Ha sido la voluntad de crear grupos de trabajo y creo que desde la sociedad civil podemos aportar a esta iniciativa que el doctor Didrikson ha mencionado, que puede llevar, cierto, a dinamizar la voluntad gubernamental que hemos visto en los últimos años. Así que muchísimas gracias de mi parte y espero poder contar con todos en esta iniciativa. Que tengan buena noche. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la Gracias. próxima.